diagnóstico y la propuesta de acción, el plan de acción. Yo creo que estaría bien. Ahora Bien veamos así. entonces el otro contenido, que son los indicadores. ¿Verdad? Revisemos los indicadores. Este creo que sí lo cambiaría. Sí, sí, Bueno, sí, de todo. sí. Este sí no sé si estaría bien. Bueno, todos Veamos. estarían mal, la verdad. Y Porque no sé si es deserción. ¿cómo? No sé si Ese, es, ese no. que desertan los clientes. No es que hayan desertado. ¿Ah? Pero es que la cosa es que algunos restaurantes pues perdieron clientes por la falta de confianza. Una cosa es pérdida y otra cosa es que estén desertores, ¿verdad? Ajá. Eso es, una cosa es que hayan desertado y otra cosa es que se hayan perdido. Sí. Vamos a ver. Pero acá sería relacionado con esto de la pandemia, con la primera variable, ¿verdad? Independiente, este indicador. Sí, sí. Puede, ¿Cuál puede sería? ser el de la par. ¿Qué pasó con los clientes entonces? Pues algunos o sea que, Podríamos podríamos poner pérdida de confianza. No, no es pérdida porque, no. ¿qué pasó? Los negocios no cerraron porque quisieron. El Ujú. cierre fue impuesto. ¿El Entonces, qué? si el cierre fue impuesto, incluso no fue una deserción de clientes. Es que ya no pudimos ir a consumir, no pudimos ir a comprar, no Ujú. pudimos, estaban cerrados. Entonces, ¿cuál es el indicador? Y Eh, sí. recordemos que los indicadores son unidades de medición De las variables. en evaluar. En este caso, evaluar qué. Ajá. La Ujú. pandemia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el indicador? Puede ser ahí las pymes del sector restaurante, en la variable de la pandemia, Mm, porque es lo que estamos midiendo, o sea, las pymes ajá. provocadas por la pandemia. Ujú. Y ahí pudiéramos entonces medir, ¿verdad? Si cerró, bajó el volumen de operaciones, entonces, ¿cuál sería entonces el indicador? Vaya, pongámoslo, Ujú. escribamos. Acá, Pymes, pymes. este. Sí, ¿Sí? fíjate que sí, este de las pymes está del otro lado. Ajá. Pymes del sector restaurante del área de San Salvador. No, fíjate que no. Déjalo donde En estaba. Porque el otro. las pymes El dependen. impacto Déjalo ahí, regresalo. del, Sí, ahí es el que falta. Ese indicador es el que falta. ajá. Entonces, vale, por un lado tenemos un impacto en las finanzas de las pymes. Ajá. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos va a permitir medir ese impacto? Eh, Obviamente, las, porque estás hablando de las finanzas, ¿de qué estás hablando ajá. entonces? ¿Cuál es el indicador? Ah, en este, aquí a la par.
Sí, el indicador, ajá, ahí estamos. Vale. Ajá. Ok. Entonces, si estás hablando de un impacto, ¿cómo vas a medir ese impacto en las finanzas? Ese está fácil. Si vas a qué, dijo Nick. ¿Ah? Sí, ¿cómo se va a medir el impacto? Sí, es que el indicador, vaya, lo que les estoy explicando, pongan atención. El indicador es una unidad de medida que permite evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el impacto en las finanzas? Ese es el indicador. ¿Cómo vas a medirlo? ¿Cómo vas a medir el impacto en las finanzas? Con la... Un ejemplo tuyo. Impacto en las finanzas tuyas. ¿Cómo lo vas a medir? Y después lo llevamos ahí. Es que eso es igual como... con los ingresos, no. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el indicador? Ingresos de los restaurantes. Pero, ¿acaso? Vamos aterrizando. La opera... Ingresos operativos. No. ¿Cómo vas a medir el impacto? ¿A dónde lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a medir? Aumento o disminución de ingresos. Ese es el resultado. Pero ¿cuál es el indicador? Es que esto es, vamos a ver si te lo puedo, para que me lo entiendan. Esto es como la productividad. Vea, hay un numerador y hay un denominador, y tú lo que me acabas de dar es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Aumento o disminución. ¿De qué? De la rentabilidad. De la rentabilidad. Pero, ¿cuál es el indicador? Productividad. ¿Cuál es el impacto? Ese es un ejemplo. Si fuera productividad, entonces, pero aquí estamos hablando de finanzas, no de producción, sino de finanzas. Entonces, tenemos ingresos y egresos. Cuando los confrontamos, tenemos un resultado. Entonces, ¿cuál es el indicador? Obviamente es la rentabilidad. ¿Va? La rentabilidad. Rentabilidad. ¿Qué hacemos? Ingresos entre los costos y los gastos. Y obtenemos el resultado. Entonces, ¿cuál es el indicador? Rentabilidad. La rentabilidad. Ahí vamos a ver el impacto. En la rentabilidad. El indicador es la rentabilidad. Solo rentabilidad. La rentabilidad. ¿Cuál es el indicador? La rentabilidad. ¿Y la rentabilidad qué es? La rentabilidad es cuando confrontamos los ingresos contra los costos. Costos y gastos. Nombre va. A ver. La rentabilidad financiera va. Beneficios económicos obtenidos a partir de los recursos propios e inversiones. La rentabilidad financiera está relacionada con los beneficios que se obtienen. Entonces es rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera. Ok, listo. Rentabilidad financiera. Ahora, ¿de qué depende la rentabilidad financiera? Porque este es el indicador por el lado de la dependiente, ¿va? Tenemos 10 minutos, nos dice aquí este asunto. Sí. Vaya. ¿De qué depende la rentabilidad financiera? De los ingresos. De los ingresos, de los costos y los gastos. Costos y gastos. Ingresos, costos y gastos, como el comportamiento. Entonces podría ser comportamiento de ingresos o solo ingresos, costos y gastos. Tenemos tres. ¿De qué depende la rentabilidad financiera? De los
ingresos, costos y gastos. Ingresos, costos y gastos. Entonces, fíjate bien, ¿qué le tenés que preguntar a los restauranteros? ¿Cuál fue el comportamiento de sus ingresos? ¿Cuál es el comportamiento de sus costos y de sus gastos? Para poder determinar cuál es el impacto en las finanzas mediante la rentabilidad financiera. Ahí donde yo digo que hacen falta más preguntas. Si no, se van a quedar cortos y no van a tener las suficientes elementos, suficiente materia prima para poder elaborar sus conclusiones, recomendaciones y elaborar su plan de acción. Vaya, escribamos ahí entonces. Comportamiento. Pongamos ahí entonces. Comportamiento de los ingresos, costos y gastos. O solo, yo creo que solo ingresos, costos y gastos. Indicador, pero necesitas, vamos a ver, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Cómo le querés poner, Nicole? Yo pensaba solo ingresos, costos y gastos, pero si no, comportamiento de los ingresos, costos y gastos. Es que tú tenés que dar respuesta. Vale. El indicador de rentabilidad financiera, ¿de qué depende? De los ingresos, costos y gastos. Pues sí. Entonces, pero Nicole lo quiere recortar. Entonces es lo que necesito. Si es ¿por qué lo quiere recortar? ¿Verdad? ¿Por qué? No sé. No, pero entonces comportamientos, ingresos, costos y gastos. Ok. ¿De qué depende la rentabilidad? ¿De la productividad? Y ¿De la participación en el mercado? Es decir, los clientes. No hay clientes. No hay productividad. La calidad de producto y servicio, si no estamos produciendo, tasa de crecimiento, no estamos creciendo, excepto si hubieron negocios que crecieron, ¿verdad? Porque ustedes ahí en los antecedentes citan la historia de creo que un pollo, ¿verdad? Sí. Un pollo es el que en lugar de que le fuera mal, aumentaron las sucursales. Entonces, fíjense, ¿de qué depende entonces la rentabilidad financiera? ¿De la productividad? De los clientes. Y entonces no hay clientes, no hay productividad, no hay crecimiento de clientes. ¿Cómo le podemos poner entonces? Yo creo que está bien tu inquietud, Nicole. Ok. Entonces, Porque lo que ocurrió es que fíjate que la pandemia afectó a los clientes, la productividad y afectó el crecimiento del mercado. Obviamente, no, pero no a todo el punto. Ajá. Entonces, indicador, la pandemia. Yo creo que vamos a tener que pensar ya me pusiste en que pensar, Nicole, porque en realidad lo estamos enfocando directamente a las finanzas, ¿va? Ingresos, costos y gastos. Pero la rentabilidad también depende de la productividad, depende de los clientes, es decir, de la afluencia de clientes. Si tenemos afluencia de clientes, tenemos productividad. Y tenemos oportunidad también de que haya crecimiento de los clientes, crecimiento de mercado. Que algunos negocios sí lo tuvieron, es decir, que encontraron una oportunidad en la pandemia. Entonces, ¿cuál sería el indicador de productividad? Pudiera ser
Pensemos rápidamente que aquí yo creo que nos vamos a quedar sin. Quiero ver, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. ¿Eh? Pudiera ser perfecto, agregado el comportamiento que han tenido. Independiente de la rentabilidad. Dependiente de la rentabilidad. Puede ser la operatividad. Ujú. Pudiera ser la Rentabilidad financiera. Pero fíjate que no estamos tan mal si pensamos en los costos y los gastos y los ingresos. Porque pero pudiéramos poner ingresos, costos y gastos. sí, yo creo que nos quedamos ahí, ingresos, costos y gastos. Ujú. Porque los ingresos disminuyeron, afectó la rentabilidad. Ujú. Y bien es cierto que algunos costos y algunos gastos disminuyeron, pero lo que ocurre es que bajaron los ingresos. Eso fue el principal impacto. Entonces ahí Ujú. está bien, ingresos, costos y gastos. Ok. Veamos el otro indicador. Pudiera ser la liquidez, pudiera ser un indicador de los costos operativos. No. Pero fíjate que, vamos a ver, ¿por qué nos interesa el indicador de liquidez? ¿Por Para qué? ver Así que tiene una empresa. para la disponibilidad de efectivo que tuvieron, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para Para cumplir hacerles con... costos operativos. ¿Cómo? Para enfrentar los costos operativos, ¿a eso te referís? Ajá, pudiera ser, ajá. Porque, ¿qué pasó con el sistema financiero, el endeudamiento? Por eso es importante una pregunta. Si recibieron ayuda de alguna institución financiera y que les dijeran, mira, del préstamo no se preocupen, vamos a dar, ¿qué? Un periodo de 3 meses sin cobro y solo van a pagar intereses, no sé. Entonces, Ajá. una pregunta de esa no la encontré. Ah, ok. Y habían recibido algún ofrecimiento de una institución financiera. ¿Verdad? Porque muchas empresas de restauranteras tienen préstamos con las instituciones financieras. Ujú. Y entonces necesitamos saber si recibieron ofrecimiento de ayudarles en su, en su amortización, por lo menos solo intereses en un cierto periodo. Ujú. Va, pero entonces tú estás hablando de la liquidez Pero nosotros, aquí está y el pues, endeudamiento. lo cambiamos a... O sea que pero en todo caso, si es endeudamiento, yo quiero saber cuáles son las preguntas que hicieron respecto al endeudamiento. Ujú. No, yo creo que ahí no aplicaría ninguna de esas dos. Nos queda menos de un minuto. Porque para medir, porque digamos que para medir los costos operativos, no, no sería ni la liquidez del restaurante ni el endeudamiento. Nos quedamos fuera de línea. Ok. Pero creo, no sé, no estoy segura. Sí, porque o sea, del endeudamiento.